Seguimos en el auditorio de TICMAS, en la Feria del Libro. Vamos a hablar con Juan María Segura. Juan María tiene un proyectazo, tiene un proyecto que se llama Área Beta. Antes voy a mostrar el libro que publicó, que se llama Yo qué sé. Y esta es la edición recargada. Y habla sobre la educación de América Latina en encrucijada. Vamos a hablar también de esto. Yo sí quiero hablar de Área Beta primero, pero por supuesto que el libro es como da para hablar también. Juan María, muchas gracias por acompañarnos en el auditorio de TICMAS. Gracias, Patricio. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente aquí a compartir. Primero quiero preguntarte por qué, o cómo, mejor dicho, el por qué por ahí lo podemos ir desgranando, pero ¿cómo tuvieron una idea, cómo tuviste una idea de una educación tan ambiciosa en Nordelta? A ver, yo creo que el proyecto, ahora vamos a describir muy rápidamente qué se trata. Yo creo que el proyecto ese es el encuentro de dos fracasos. Por un lado, Nordelta fracasando a convocar una universidad dentro de los servicios que se ofrecen desde ese desarrollo urbanístico tan grande. Nordelta está emplazado en una superficie de 1.600 hectáreas, viven 70.000 personas, hay 20 y pico de barrios, tienen servicios de todo tipo. Inicialmente convocaron a una o dos universidades para que vengan y no lo lograron. O sea, por un lado hay un fracaso en Nordelta intentando hacerlo, como lo hizo muy bien con colegios. Y por otro lado el fracaso mío, de tratar de innovar a las universidades desde adentro. Todas las veces que yo quise impulsar estructuralmente innovación en las universidades en las que me tocó trabajar, fui invitado a retirarme de esas instituciones. Con lo cual, si no hubiésemos fracasado individualmente, probablemente Área Beta como concepto no hubiese nacido. Nosotros nos conocemos desde antes de la pandemia, y antes de la pandemia vos ya hablabas de gamificación, Totalmente. hablabas de tipos de evaluaciones que fueran más integrales y menos numéricas. ¿Hacia dónde va la educación hoy? Diciendo una persona de vanguardia, ¿hacia dónde lleva la educación? Bueno, difícil responder eso porque indudablemente estamos viviendo una época de transformación como nunca antes vivió la humanidad, Patricio. Me parece que vivimos la época de los infinitos, a infinitas cosas que pasan permanentemente. El conocimiento se ha convertido en inabordable. La raza humana completa, creando colectivamente como nunca antes había pasado. Y eso nos sitúa en un lugar muy, muy distinto a todos los lugares que vivió la humanidad antes. Por supuesto que es difícil reconocerlo de una forma tan categórica, porque si efectivamente aceptás que es así, entonces tenemos que parar un poquitito el caballo y repensar casi todas las instituciones que hoy organizan nuestras rutinas. Y yo creo que la educación no está aún haciendo ese trabajo. Se siente obviamente penetrada por un nuevo perfil de aprendices, por nuevos lenguajes, por supuesto por tecnologías, por la inteligencia artificial, que dicho sea de paso, de lo único de lo que hablamos de inteligencia artificial es del ChatGPT, y el año pasado se lanzaron más de 10.000 aplicaciones nuevas de inteligencia artificial, y seguimos hablando de ChatGPT. Esa empresa OpenAI, la que lanzó ChatGPT, en el 15 de febrero de este año lanzó Sora, que es texto a video, que todavía no está disponible para el gran público, pero lo va a estar en breve. Cuando lo esté en breve, otra que los papers académicos o que los essays académicos, ya casi no va a ser necesario tener una productora de videos, porque van a producir videos de mejor calidad con una aplicación de inteligencia artificial. Yo creo que la educación, respondiendo a tu pregunta, no se está tomando en serio la gravedad de la crisis existencial a la que está siendo sometida. Y esto hace que tengamos conversaciones, muchas corporativas, otras aburridas, que estemos defendiendo formas de trabajo que tienen mucho más que ver con nuestra melancolía y nuestra extrañar al pasado, que con lo que efectivamente está ocurriendo delante de nuestras narices. Yo creo que vamos hacia una, ya no reinvención del sistema, vamos hacia una implosión del sistema, y los que lo van a hacer implosionar
van a ser los jóvenes que van a terminar dándole la espalda. El joven le va a terminar dándole la espalda a esa carrera que la CONEAU te obliga a que registres con tantas horas de cátedra y con tanto tiempo de investigación. Los jóvenes son los que van a marcar el tiempo. Bueno, pero me pongo en abogado del diablo por Dale. un minuto. Desde hace años, esto que decís viene apoyado en un discurso, no lo que decís vos, pero digo, desde hace años se apoya en un discurso la idea de que la universidad ya no es tan importante, o mejor dicho, el título universitario ya no es tan importante. Y sin embargo, los papers de los últimos años, el año pasado salió un paper muy importante en Harvard diciendo que no es tan así, la universidad es importante, la titulación es importante, la certificación es importante, y que lo que da la universidad es una mirada global que los cursos de capacitación más cortados, como bootcamps, no terminan de resolverlo. Sí. Sí, lo dice el paper, lo dice el paper. Lo que claramente se está demostrando, y lo escuchábamos en la conversación anterior, es que cuando los chicos que están transitando una experiencia universitaria ya se sienten lo suficientemente confiados como para iniciar su experimentación en el mundo laboral, no tienen apetito por el título en sí mismo, sino que ya se sienten suficientemente empoderados, salen y se van a trabajar. Imagínate si dentro de 2 años, porque de golpe todos nos ponemos de acuerdo, se indica que la duración de los títulos que emite cualquier universidad vencen. Y que resulta que vos te recibiste de lo que te hayas recibido, pero a los 10 años de haberte recibido, ese título ya no tiene valor. Porque caducó el conocimiento, porque caducó el formato, porque caducó el contenido. ¿Por qué va a tener validez algo que aprendiste hace 10 años, si 10 años después de eso ya no se enseña nada? Todo el sistema va a tener que empezar a replantear qué ofrece, qué gradúa y cómo retoma a esa población que en principio la había acreditado o titulado de por vida, y que bueno, hoy se sabe que los conocimientos que a vos te hicieron acreedor en buena ley de un título universitario, unos años después no tienen valía. Bueno, esas conversaciones aún no se están dando, esas conversaciones no se están ni siquiera tocando. Un día se van a dar y va a ser tan veloz la forma en la que se consensúe trabajarlo de esa manera, que ahí sí nos vamos a acordar de todo lo que estuvimos diciendo antes. ¿Cómo pensás, Ariabeta? Con todo esto que venimos hablando, digo, seguramente tenés alguna idea detrás sobre cómo tiene que ser la nueva universidad. ¿Cómo la pensaste? Sí, a ver, Ariabeta... Ya el nombre, ¿no? Sí. Ariabeta quiere decir que está todavía en construcción. Sí, que el concepto es un concepto siempre en construcción. Es beta porque son actores convocados a un ecosistema para iterar sin fin. El objetivo de Ariabeta es reunir actores vinculados a la sociedad del conocimiento para que entre ellos, juntos, prototipen las carreras del futuro. Ese es el objetivo de Ariabeta. Llenar una paleta de actores, algunos actores universitarios, universidades, otros actores de la comunidad maker, del mundo de emprendedores, de empresas de base tecnológica, centros de investigación, invitarlos a un lugar físico. Ariabeta es un lugar físico en el corazón de Nordelta, invitarlos a ese lugar físico y favorecerles que se encuentren. Ahora me preguntas, ¿qué van a inventar ahí? No tengo ni idea. Por suerte no tengo ni idea. Ahora la invitación no es te doy un piso para que vengas y ofrezcas tu curso desde ahí. Eso lo pueden hacer sin tener que yo hacerles la invitación o sin tener que Nordelta hacerle la invitación. La invitación es, ojo que venís, donde vas a tener pares y nosotros vamos a poner música y pretendemos que bailen. Y pretendemos que el lugar sea una suerte de el Lollapalooza de la educación. ¿Cómo es Lollapalooza? Bueno, qué sé yo. Pasan muchas cosas simultáneamente. ¿Y cuál es la trayectoria de un chico adentro de Lollapalooza? Imposible saber. ¿Y qué se lleva un chico de Lollapalooza? No lo sé. ¿Y cómo acreditas los saberes? Bueno, entre los distintos actores que están ahí, tienen que ponerse de acuerdo para ver qué dicta quién y para qué nuevo programa, dependiendo de la demanda de los chicos. Si va a ser una comunidad
de experimentación y una comunidad de emprendedores, y va a haber mucho picheo de empresas de emprendimientos nuevos, y va a haber un piso entero donde va a haber herramientas de fabricación y prototipado y fabricación digital. ¿Y qué va a surgir de ahí? No sé, se va a crear mucho valor en estos lugares de creación donde se juntan los emprendedores. Se crea mucho valor de estos tipos de lugares en una trayectoria que ex ante es imposible de describir. Se crean trayectorias de encuentro de personas que terminan reuniéndose colaborativamente alrededor de una idea. Esa idea se convierte en un prototipo impreso en 3D, eso se convierte en una ronda para pedir financiamiento y eso termina convirtiéndose en una compañía que vende en el mercado acá o en cualquier lugar del mundo. ¿Puede pasar eso en área beta? Va a pasar. Y las universidades están invitadas a formar parte de ese proceso, no simplemente a estar notificados que ese proceso existe. Ese proceso, la comunidad de fabricantes digitales en Argentina, es una comunidad que ya trabaja por las suyas hace años. Lo que pasa es que trabaja inorgánicamente, no tiene un lugar en donde se reúne más allá de eventos puntuales. Este va a ser un territorio diseñado y abierto para que esto pueda ocurrir con total naturalidad. Ya hay universidades que están dictando clases ahí y que están empezando a construir sus espacios. Ya uno de los 4 edificios que va a alojar este concepto ya se está construyendo y ya nos empiezan a llamar instituciones, no necesariamente educativas, de distintos países de afuera, diciendo ¿cómo puedo participar? Bueno, y la respuesta nuestra es: hablen con los actores educativos que están ahí, vayan a la paleta de colores. Hablas del edificio y no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver los prototipos del edificio, es asombroso. Y cuando uno piensa cómo eran las empresas de tecnología antes de Google, eran edificios que tenían una idea fabril y Google rompió eso y metió un mundo distinto. Y las universidades también tienen una estructura de claustro y ustedes proponen algo mucho más fluido. ¿Cómo pensaste o cómo pensaron Área Beta en ese sentido en el acompañamiento edilicio? Mira, qué bueno que lo preguntás, porque el proyecto edilicio que finalmente se está llevando adelante fue el proyecto ganador de un concurso de estudios de arquitectura a los que se convocó y se les dio el documento que yo había escrito que proponía la construcción de Área Beta, con los fundamentos, con qué piensan los centennials, qué pasa con el consumo de contenido fraccionado y en formatos más cortos, la personalización en la educación, una cantidad de hipótesis de trabajo del documento que yo había escrito que remataba en la recomendación de construir Área Beta como proyecto. Ese documento se lo dimos a 4 estudios de arquitectura. Y este es un estudio de Berlín, Sauerbruch, un estudio alemán, el que ganó, que había trabajado en otros proyectos educativos y en museos en distintos lugares de Europa, presentó este proyecto y fue el que más nos gustó. Con lo cual es una idea del estudio y cuando vinieron acá a presentarlo y charlamos con ellos nos dijeron: seguimos al pie de la letra el documento que ustedes nos habían dado para tratar de representar de la forma más fiel posible el proyecto que ustedes quieren alojar ahí adentro. ¿Cómo viene Circus Edu? Bueno, bien, con dificultad, porque Circus Edu ofrece metodologías y pedagogías al sistema educativo escolar. Y el sistema educativo escolar adhiere muy discontinuamente a innovación educativa. Tenemos una plataforma en matemáticas inglesa, tenemos una metodología de enseñanza de oficios israelí, tenemos otra plataforma desde donde se enseña ciencias a través de videos. Erráticamente y sin mucho entusiasmo, distintos colegios adhieren a esas plataformas, pero no terminan de desarrollar la masa crítica que nosotros querríamos que tuviesen, y eso para nosotros no representa ninguna frustración, sino un dato de la realidad. Si no es de esa manera que Circus puede alentar la innovación educativa a escala. Ese es el propósito de la compañía,
hay que buscar otros vehículos, hay que buscar otros aliados, hay que buscar otras herramientas, así que es un camino de mucha iteración también. Así que vive el mismo espíritu de vida que Área Beta, ¿no? En la charla anterior, Alejandro Melaved hablaba acerca de la importancia que tiene la pregunta por sobre la respuesta. Sí. Y es una frase que en general han dicho todos los invitados del día de hoy. Tu respuesta es yo qué sé. ¿Qué está pasando en la educación latinoamericana que se revalora esa idea del yo qué sé? A ver, la pregunta es la pedagogía de Freire, ¿no? Volvemos a toda la tecnología y volvemos a la pedagogía de Freire, que es el valor de la pregunta. Mi pregunta esa pregunta en particular es un testimonio muy fuerte. Yo en el año 2010 trabajé para el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba implementando el programa de una computadora por alumno. Me fui a ver distintas implementaciones. En un momento tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, en donde se juntaban una cantidad de gente de todo el mundo que ya tenía experiencia en eso. Y además era en el estado de Maine, en donde Maine había tenido una implementación de este programa muy exitoso y muy grande. Era un programa que funcionaba muy bien. Yo me fui convencido de ese lugar, fui convencido que iba a traer todas las respuestas. Entonces empezaba el orador número uno y decía, sí, bueno, porque Internet y el mundo y la disrupción y se rompió el monopolio del sistema educativo. Ah, ok, le decíamos todos. ¿Y cuál es él o los sistemas que lo van a reemplazar? Yo qué sé. Y venía el otro y con misma dinámica, misma pregunta, misma respuesta. Y yo volví de ahí frustrado porque volví con la pregunta, no volví con la respuesta. Volví con la pregunta de, bueno, y entonces no pude responder esa pregunta. Y ese yo qué sé se convirtió para mí en una certeza. En la certeza de que hoy están todas las preguntas abiertas. Hoy no tenés la certeza de que haya una de estas conversaciones concluyentes que te permita categorizar definitivamente lo que desordenó Internet. Yo tengo esa certeza. Tengo la certeza que vivimos en un mundo de infinitos, infinito conocimiento, infinitos prototipos, infinitas herramientas, infinito contenido digital en repositorio de acceso gratuito. Y entonces, si vivimos un tiempo de infinitos, ¿quién es el que tiene eventualmente la capacidad de hacer un ordenamiento de todo eso, pidiendo que se deje de inventar por un rato, para poder categorizar y armar una nueva taxonomía de la época? Nadie. Entonces la pregunta es una pregunta que no tiene respuesta, y por eso yo qué sé es más que la frustración a una pregunta no respondida, es un llamado a la acción. Yo no lo sé, pero vos tampoco lo sabés, y todos los que están acá tampoco lo saben, y los capos de Maine tampoco. Entonces salgamos y experimentemos juntos. Y yo creo que el llamado de esto es un llamado a la construcción colectiva y a aprender juntos. Si vos hoy mirás de los 6 principales motivos por los cuales la gente accede hoy a Internet, de los 6 principales en el mundo, 4 están relacionados con informarse y aprender. Y hay 5.500 millones de personas en el mundo que hoy acceden 7 horas por día a Internet. Y 4 de los 6 motivos es porque quieren saber, porque quieren conocer, porque quieren aprender. Entonces, yo digo, el mundo está lanzado en un proceso de experimentación muy beta. El planeta Tierra se debería llamar en este momento beta. Nunca vivimos lo que estamos viviendo. Entonces es difícil categorizar. Por eso es tan importante preguntar permanentemente, porque la pregunta abre zonas de encuentro, y esas zonas de encuentro eventualmente son zonas que iluminen un poquitito de la conversación, pero solo un poquitito. Las conversaciones tienen que tener mucho más de desencuentro que de encuentro, porque hay que crear zonas de desencuentro para tratar de traer elementos a la conversación que si no se quedan afuera, porque nos pusimos de acuerdo porque finalmente
lo que estás proponiendo como categoría de ordenamiento de herramientas de inteligencia artificial me satisface, que bueno, entonces no pregunto más, listo, chau, pasó el tema. ¿Qué pasó el tema? En el mundo, y con esto cierro, en los últimos 10 años la inversión privada en inteligencia artificial se multiplicó por 74. Por 74, vimos recién un poquitito de lo que pasó. Todo lo que vaya a ir apareciendo de ahora en más es absolutamente disruptivo. ¿Cómo se ordena eso? Hiciste así con la mano y pareció como una ola gigante, un tsunami. Pero es que no, yo creo que no tomamos conciencia, y yo escucho hablar a representantes de instituciones y digo, pobrecitos, están parados en el medio de una barcaza que tiene la vela rota y adelante tienen, bueno, el Triángulo de las Bermudas. Adelante tiene el Triángulo de las Bermudas. Yo no querría estar ahí. Yo me siento mucho más cómodo hablando libremente de lo que estoy convencido y de lo que veo, y pudiendo ayornarlo a partir de cada conversación que tengo con personas como vos. Juan María, gracias. Juan María Gracias. Segura, muchas gracias por habernos visitado en el auditorio de TICMAS. Gracias, Patricio, por la invitación.